Ahora tiene la palabra Alberto Saiz Onandia, que es, además de profesor de Derecho Procesal de la Universidad del País Vasco, actualmente es director de lo contencioso del Gobierno vasco, de manera que no le falta entretenimiento, y no le falta ahora ocupación. Si ya antes la tenía, ahora todavía más. Él, que es también un especialista en este ámbito, que también realizó, entre otras publicaciones, pues su tesis doctoral, nos va a hablar del aspecto de la distribución de competencias en materia de jueces, fiscales, resto de personal, medios materiales, en una posible reforma constitucional. Adelante, Alberto. Sí. Bueno, en primer lugar, un agradecimiento obligado y en este caso querido, ¿no? Porque la verdad es que me siento muy honrado por haber podido asistir, por aceptar la invitación que Miguel Ángel me extendió y sobre todo por poder compartir jornada con las personas con las que lo estoy compartiendo, con las personas que me han precedido en el uso de la palabra, cuyas intervenciones han dado buena muestra de su nivel intelectual y de su conocimiento de la materia, y también las personas que continuarán posteriormente después de la pausa, como son Alberto López Basaguren y bueno, Sion Ríos, que es conocido por todos, ¿no? Entonces la verdad es que bueno, me siento halagado por poder acompañar este plantel de intelectualmente y académicamente tan elevado, ¿no? En segundo lugar, una pequeña advertencia, ¿no? Como ha comentado Miguel Ángel, ahora pues ostento un cargo, una responsabilidad en el Gobierno vasco, pues debo decir cautelarmente que mis opiniones son mis opiniones y no las opiniones que puede llegar a tener el Gobierno vasco, o en su caso incluso el partido político que a día de hoy está en el Gobierno, que da soporte político al Gobierno. Y además mi dirección no es la dirección encargada de cuestiones de justicia. La dirección de justicia pues está en manos de una persona excelente, Manuel Balín. La mía es la de los juicios del Gobierno. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? A mí me toca, como ha comentado Miguel Ángel, lidiar con el día a día judicial, que tampoco es poco, ¿no? Bien, yo en el diseño que había preparado, había pensado distribuir en dos grandes bloques mi presentación. Procuraré ser breve, ya que veo que vamos un poco justos de tiempo, y además yo creo que la virtud de este seminario puede ser el debate posterior, ¿no? Había pensado analizar el estado actual de la cuestión y, dentro del estado actual, las posibilidades o las potencialidades de desarrollo o de descentralización dentro del marco constitucional presente, tanto desde la perspectiva del ámbito administrativo gerencial como desde la perspectiva del personal jurisdiccional y fiscal, que en general eran las materias que yo venía llamado a desarrollar aquí, y posteriormente hacer una prospección sobre una posible reforma constitucional en clave federalizante y su proyección, su reflejo en el ámbito mencionado. La verdad es que ya desde este momento he de decir que han quedado dos cosas muy claras de las intervenciones que me han precedido, la de Antonio y la de María del Mar, que es la cosa que ha quedado muy clara es que es necesaria una decisión política previa antes de hablar de federalización, una o varias, ¿no? Antes de hablar de federalización posible, ¿no? Por ir avanzando en la cuestión, el desarrollo que yo había pensado para mi presentación era un desarrollo de preguntas y respuestas, un desarrollo que se haría en relación con el estado actual de la cuestión y sus potencialidades una persona que se aproximase, un estudiante de Derecho avanzado o un académico extranjero que se aproximase al tema de la administración de justicia y se preguntase cómo está estructurada en España desde el punto de vista de la gestión de los medios personales y materiales. Y vamos a ver que desde, al menos en mi opinión, pues le causaría una cierta perplejidad o le causaría al menos unas cuantas preguntas que se tendría que responder, o que acudiría a nosotros, a vosotros, a buscar respuestas sobre las mismas. Porque, en primer lugar, parece, como ha comentado María del Mar, como comentaba también Antonio,
parece claro que esto de la administración de justicia era una competencia estatal. Bueno, una competencia exclusiva del Estado, administración de justicia, parece que no había mucho desarrollo ahí. Pero ¿qué sucede? Que si luego esta persona, este estudiante avanzado, este académico extranjero, bueno, se mueve hacia el bloque de la constitucionalidad, también encuentra las llamadas, las que fueron denominadas cláusulas subrogatorias, en las cuales las comunidades autónomas se reservan, se atribuyen determinadas competencias gubernativas. Y la pregunta que nos haría sería, claro, ¿y cómo tenemos que, aclárame esto, cómo se desarrolla esto, cómo tenemos que entender esto, ¿no? Bueno, pues le tendríamos que responder haciendo alusión a la famosa sentencia 56-62 también del 90, y le tendríamos que explicar la interpretación constitucional sobre la competencia y las cláusulas subrogatorias en esa división entre el núcleo de la administración de justicia, el núcleo intangible, cuestiones que están más directamente ligadas a la función jurisdiccional, y ese término que acuñó el Tribunal Constitucional de Administración de la Administración de Justicia, los medios personales y materiales que coadyugan, pero no son estrictamente función jurisdiccional, ¿no? Bien, dicho esto, bueno, él diría, bueno, bien, me parece, está muy bien estas cuestiones, pero si fuera una persona con unas ciertas inquietudes prácticas diría, pero ¿cómo queda la cosa, cómo queda la cuestión en la práctica? ¿Qué sucede? ¿Cómo se materializa la competencia esa de administración de justicia o administración de la administración de justicia en la práctica? Bueno, también siguiendo en la explicación que dio el Tribunal Constitucional sobre ella, pues haríamos esa división de medios personales, medios materiales, y dentro de los medios personales le diríamos que el personal jurisdiccional, evidentemente, como desarrolla funciones jurisdiccionales, está dentro de ese núcleo no transferible. Además, la propia Constitución, como acaba de comentar María del Mar, indica claramente que formarán parte de un cuerpo único y, por lo tanto, pues siempre van a recaer la competencia de los mismos en el Estado. Por otro lado, tendríamos al resto de funcionarios que, en principio, desde la perspectiva constitucional, pues no habría ningún óbice para que fueran transferidos o transferibles. Y finalmente tendríamos el personal laboral, que también es transferible. Y por otro lado, dejando a un lado los medios personales, tendríamos los medios materiales, que también serían transferibles, ya que, bueno, pues evidentemente los palacios de justicia o los contratos de servicios que pueden desarrollarse en torno al Poder Judicial, pues no son estrictamente función jurisdiccional, no son estrictamente función juzgadora, y por lo tanto sí que pueden ser asumidos por las distintas comunidades autónomas. Claro que, como sabéis muy bien, a pesar de que, volviendo al punto segundo, resto de funcionarios, a pesar de que estos funcionarios no son personal jurisdiccional, sí que hay una característica especial asumida en la Ley Orgánica del Poder Judicial que vincula los mismos con la regulación del Estado, y es que la Ley Orgánica del Poder Judicial decidió que formaran cuerpos nacionales y, por lo tanto, tuvieran una regulación única en todo el Estado, y su control desde esa perspectiva se realizará por parte del Ministerio de Justicia. Claro, la pregunta o la reflexión que se haría este académico o este estudiante aventajado sería la siguiente, claro, la que nos hemos hecho muchos, la que os habéis hecho muchos, que habéis hecho reflexiones en torno a la cuestión. Oye, ¿y no os pueden desaparecer esa caracterización de nacional de los cuerpos de funcionarios para que pasen a ser cuerpos de funcionarios autonómicos? Bueno, pues no habría óbice constitucional, porque lo que dice la Constitución es que los que formarán un cuerpo único serán los jueces y magistrados de carrera. Pero no dice que el personal al servicio de la Administración de Justicia formará un cuerpo único. Y de hecho, el Tribunal Constitucional, en la famosa sentencia 56 del 90 ya adelantaba que esa era una opción política, que posiblemente, esa cautela del posiblemente entre comas, no fuera la única constitucionalmente posible. Así que ahí tendríamos un importante ámbito de descentralización ya de forma previa a una posible federalización, ¿no?
ya de forma previa a una posible federalización desde la perspectiva autonómica. Esa cesión de los funcionarios, del resto de funcionarios de la Administración de Justicia, podría a su vez, y esto sería una importante competencia que podrían asumir las comunidades autónomas, podría vincularse a una competencia en el diseño, organización y gestión de la oficina judicial por parte de las propias comunidades autónomas, que evidentemente debería estar sometido a unos parámetros generales que asegurasen la coordinación entre los sistemas de oficina judicial en las distintas comunidades autónomas, pero que en todo caso, pues bueno, no sería problema mayor para que las comunidades autónomas pudiesen a su vez, ya como digo, marcar el diseño, acertar o equivocarse a la hora de diseñar una oficina judicial para sus propios territorios. Bien, continuamos adelante y pasaríamos al apartado de personal jurisdiccional y de fiscalía, ¿no? Y de personal fiscal. Como decía, estado actual de la cuestión, bueno, mencionábamos anteriormente 122.1 de la Constitución, jueces y magistrados de carrera que forman un cuerpo único y por lo tanto parece que bueno, la competencia va a recaer en todo caso del lado del Estado y no del lado de las comunidades autónomas a la hora de regular a estos jueces y magistrados. Pero esto no quiere decir que se excluya toda participación en este ámbito de las comunidades autónomas y bueno, y es importante ver qué camino se puede andar, qué caminos se han dado ya y qué camino se puede andar en el estado actual de la cuestión, ¿no? Desde el punto de vista del estado autonómico actual, para posteriormente poder hacer como decía, una prospección federalizante. Bien, no podrían en su caso los nombramientos de presidente del Tribunal Superior de Justicia, de sus salas y de las audiencias provinciales de una comunidad autónoma pasar a ser realizados por estos consejos autonómicos del Poder Judicial que podrían crearse, que como dice la sentencia del Estatut no son per se inconstitucionales, sino que la regulación, el marco regulatorio en el que se habían regulado, que era la sentencia el Estatut de Cataluña, en palabras del Constitucional, es el erróneo y deberían regularse en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por lo tanto, si creara la Ley Orgánica del Poder Judicial, estos consejos autonómicos, no podría otorgar los nombramientos de altos cargos judiciales de una comunidad autónoma a estos consejos autonómicos, que podrían valorar de forma efectiva el conocimiento de la lengua y derecho propio de los candidatos de cara a que pudieran asumir esas responsabilidades. Además, no podrían territorializarse las oposiciones a judicatura y a fiscalía y ser responsabilidad de esos consejos autonómicos del Poder Judicial que podrían crearse en el seno de la Ley Orgánica del Poder Judicial, sin romper el cuerpo único. Sin romper el cuerpo único, pero descentralizando, territorializando las oposiciones a los mismos. Y además, el muy conocido y parece que con los días contados magistrado autonómico, digo que parece que con los días contados porque según tengo entendido en uno de los anteproyectos, o no sé si son anteproyectos o es proyecto ya, de los múltiples que maneja el ministro de Justicia, pues desaparece este magistrado autonómico, que es un magistrado regulado en el artículo 334 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 1 de cada 3 puestos de magistrados en las salas de lo civil y penal de los Tribunales Superiores de Justicia será cubierto a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, pero a elegir entre una terna presentada por la Asamblea Legislativa Autonómica correspondiente. No podría ampliarse si este 334 de la Ley Orgánica del Poder Judicial es constitucional. No podría ampliarse esa opción del magistrado autonómico a otros órdenes jurisdiccionales, especialmente al orden contencioso administrativo, cuya
cuyo ámbito de conocimiento normativo son las normas efectivamente administrativas que tan producidas son por las propias comunidades autónomas. También ahí tendríamos un marco interesante de desarrollo. Y por lo que respecta a Fiscalía, no es necesario que leáis todo ese artículo, que bueno, no lo he podido comprimir, no lo he podido comprimir para hacerlo, para resumirlo, ¿no? Pero bueno, el artículo 36.1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal regula que los fiscales superiores de las comunidades autónomas serán elegidos previa audiencia del Consejo de Justicia, que podría crearse y que finalmente no se ha creado, previa audiencia del Consejo de Justicia y previo hearing, previa también paso de los candidatos por las asambleas legislativas autonómicas correspondientes. Y yo me pregunto si este artículo 36.1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal es constitucional, ¿no podría ampliarse este supuesto a otros puestos de responsabilidad de Fiscalía, como por ejemplo los fiscales jefes provinciales, que tendrían que cumplir también estos trámites y por lo tanto, pues tendríamos un ámbito mayor de participación autonómica por lo que respecta en este caso al nombramiento de los cargos dentro de la Fiscalía. Bien, esto por supuesto es hablando de lo que tenemos y de lo que podemos hacer con lo que tenemos. La verdad es que las preguntas y respuestas, más preguntas, en muchas ocasiones las preguntas que han surgido de la intervención de Antonio y de la intervención de María del Mar son lógicas y bueno, porque si nos movemos o si caminamos hacia un Estado federal dejando atrás el Estado autonómico, pues podemos ir de un primer umbral de federalización a un umbral muy superior de federalización. Y efectivamente, como ellos apuntaban, como ellos dejaban entrever, detrás de esa opción hay una elección política que se tiene que tomar. Una elección política que yo, sinceramente, si yo soy de los que piensa que si se toca desde la perspectiva federalizante la Constitución, no sé, creo que también debería entrarse en la creación de un poder judicial dual. Es decir, mantener el poder judicial, federalizarse pero solo pasando una capa de barniz y mantener el poder judicial único y demás, pues me costaría mucho, ¿no? Me costaría mucho asumirlo, ¿no? Ya que entramos en ese debate, yo creo que deberíamos entrar en la creación de una dualidad jurisdiccional, en torno a poder judicial federal y poderes judiciales estatales, porque ya pasarían a ser estados, no pasarían a ser comunidades autónomas, ¿no? Claro, otra cosa es cómo implementamos esa dualidad jurisdiccional. Otra cosa es cómo implementamos esa dualidad de poderes judiciales, porque vosotros sois más conocedores que yo de la cuestión, como hemos podido comprobar, pero hay dos grandes opciones. Las dos grandes opciones serían poderes judiciales implementados de forma paralela o poderes judiciales implementados de forma superpuesta, ¿no? En el que, Estados Unidos, ¿no? Paralela, tenemos los poderes judiciales estatales, el Poder Judicial Federal, pero sí que es cierto que el Tribunal Supremo es la cúspide de, en su caso, todos ellos, o poderes judiciales superpuestos en los cuales tendríamos los poderes judiciales estatales por abajo, con unos ciertos tribunales o Poder Judicial Federal por arriba, ¿no? Como también dejaba apuntado María del Mar. Y dentro de esta dualidad de poderes judiciales, evidentemente, si reconocemos que existen unos poderes judiciales estatales de los estados, de las antiguas autonomías, de las antiguas comunidades autónomas, que ya no lo son,
los estados, a su vez, tendrían capacidad para regular los mismos. Cierto es que la Constitución Federal podría marcar unos parámetros en torno a la constitución de los poderes judiciales estatales y el desarrollo de los procesos en dichos o ante dichos poderes judiciales, pero tampoco tendría por qué bajar al detalle. Podría dejar espacio a los estados para que desarrollen su ámbito de autogobierno en ese espacio, ¿verdad? En esa competencia judicial que ahora asumirían. Eso sí, habría que optar, como ha lanzado muy bien Marimar, habría que optar en ese caso, y esto no es una opción fácil, por una elección, por una fórmula para seleccionar al personal jurisdiccional y para seleccionar al personal fiscal. Y esto no es ninguna tontería, porque si vamos a Estados Unidos y pasas de un estado a otro y a otro y a otro, pues ves que hay múltiples fórmulas diferentes. Efectivamente, como ella dejaba apuntado, podríamos ir desde la oposición o concurso-oposición, que es el que aquí tenemos, el que aquí conocemos, y el que creo que en general, con peros, pero bueno, funciona razonablemente bien, pero podríamos decantarnos por una designación por parte del Poder Ejecutivo, o Ejecutivo con el Legislativo, o el Legislativo de los jueces que vayan a desarrollar la función jurisdiccional en los poderes judiciales estatales. O podríamos irnos también a un sistema de elección popular de los jueces y de los fiscales, que la verdad, bueno, yo creo que es muy problemático y está demostrando serlo en los estados, en los estados de Estados Unidos que todavía lo conservan, Y por supuesto, ya para concluir y dar paso al debate, evidentemente, esos poderes judiciales estatales que quedarían en manos de cada estado, de cada ex o antigua comunidad autónoma, podrían diseñarse de una forma individualizada, sin que ello imposibilite que puedan existir unas normas generales constitucionalizadas en la Constitución Federal para asegurar la debida coordinación, en su caso, entre los diferentes estados. En todo caso, como apuntaba al principio y he reiterado en distintas ocasiones de mi intervención, la verdad es que detrás de todo esto podemos teorizarlo, podemos darle vueltas, pero detrás de todo esto efectivamente existe una elección política de lo que se quiere, hasta dónde se quiere federalizar, qué se quiere federalizar. Elección política y, por lo tanto, elección sujeta a voluntades y a equilibrios políticos, pero, hombre, si uno entra de verdad en una reforma constitucional en clave federalizante, yo creo que, bueno, al menos la comunidad autónoma o la comunidad autónoma en la que nos encontramos ahora, y creo yo que, o mucha gente de la comunidad autónoma en la que nos encontramos ahora, y creo yo que mucha gente de la comunidad autónoma de la que yo provengo, pues tampoco se iba a quedar excesivamente satisfecha por lo que respecta al Poder Judicial, si se mantiene este como un Poder Judicial único, sin posibilidades de intervención por parte de ese Estado. Muchas gracias y bueno.